están todos? Bienvenidos. Esto es Entrevista Verdadera. Estamos iniciando el programa En la Red. Esta vez nos acompaña el expresidente del Partido Socialista, diputado de ese partido, Osvaldo Andrade. ¿Cómo está, diputado? Muchas gracias por venir. Muchas gracias y buenas noches. Quiero preguntarle por un tema de actualidad. Son dos en realidad los que vamos a hablar. Voy a dejarlo de la reforma laboral, que entiendo aún se está votando. No tengo la información totalmente completa, pero se está votando. Que ya terminó hace muy poquito, pero por lo menos sabemos algo del desarrollo. Ya voy a entrar a ese tema. Usted fue ministro del Trabajo, es parte de la comisión en la Cámara de Diputados de Trabajo, así que conoce perfectamente de qué estamos hablando y nos puede aprovechar de explicar algunos puntos. Muy bien. Pero quiero ponerlo primero en lo que está sucediendo con el caso que afecta a Pablo Longueira en específico y esta investigación por cohecho. Hoy día habló el expresidente Sebastián Piñera y apuntó a varias cosas. Y una de ellas es que señaló que es el gobierno, en este caso el de él, el que redacta los proyectos de ley y destacó que era una buena ley para Chile. ¿Qué le contesta usted al expresidente Sebastián Piñera? Bueno, nosotros votamos en contra, la bancada socialista votó en contra en la Cámara de Diputados. En la Cámara de Diputados, por cierto. Y lo votamos en contra porque nos parecía que era un abuso. Lo que pasa es que es interesante saber eso, solo para que ustedes tengan una idea. En la Cámara de Diputados esto fue bien peleado, distinto al Senado, que ya lo voy a preguntar exactamente. Hubo una diferencia de un voto. 56-55, si mal no recuerdo. Exacto, yo había visto una cifra de 54-57, pero muy estrecha. Sí. ¿Ustedes ya en ese momento les parecía que la ley para recaudar 1.000 millones tenía algunos ripios, que había cosas dudosas? Nos parecía que había una cuestión abusiva de otorgar la invariabilidad tributaria por un periodo mayor del que ya tenían, sobre la base que esos recursos iban a ser para el financiamiento, para un fin noble, como era financiar la reconstrucción y enfrentar los efectos de la catástrofe. Nos parecía que asociar una cosa con la otra era, desde el punto de vista práctico, a lo mejor razonable, o desde el punto de vista de la legitimidad bien discutible, porque finalmente lo que hacíamos era aprobar un mecanismo que adelantaba pagos de impuestos, pero garantizaba un largo periodo más de no pago de impuestos, y en consecuencia creo que incluso el negocio, siendo objetiva la necesidad de contar con ese recurso, el negocio finalmente para Chile no era una buena idea, y por eso votamos en contra. De hecho, ustedes pueden encontrar los registros donde efectivamente diputados apuntaban a eso mismo que ha dicho el diputado Osvaldo Andrade. ¿Qué pasó entre la Cámara y el Senado? Porque uno de los argumentos de defensa, y lo menciona el expresidente Sebastián Piñera, pero también lo mencionó Pablo Longueira, es que la ley en el Senado se aprobó con amplia mayoría, de 27, si no recuerdo mal, 27 a favor, 3 abstenciones y un solo senador en contra. Bueno, hubo gente de nuestro mundo que no tuvo el mismo razonamiento. ¿De su mundo se refiere a la Concertación o al Partido Socialista? No, de la nueva mayoría, o Concertación. En esa época. Y me da la impresión de que tuvieron una percepción distinta desde el punto de vista de que era tal necesidad de contar con los recursos que valía la pena garantizar esta invariabilidad en el futuro sobre la base de contar con los recursos, que era un mecanismo de adelantamiento de impuestos. Ahí tuvimos una diferencia de opinión. Sí, lo que pasa es que es bien notable la diferencia de opinión, y a eso voy, porque parte de la defensa que hace Pablo Longueira de su propio caso, en la declaración que dio, digamos, porque no hubo oportunidad de hacerle pregunta, es esa, es decir... Es que la discusión no es una buena ley, si es o no una buena ley. No solamente eso. Él dice, la aprobaron otros también. Entonces esto quiere decir que todos tenían algún tipo de conocimiento. Pero es que por eso digo que la discusión no es si era una buena ley o no. Eso será siempre discutible. Y si finalmente hay una mayoría que estima que no es una buena ley, siempre habrá la posibilidad de cambiarla. El reproche no es ese. Por eso yo creo que el presidente no dice nada que no sea una novedad, porque diga que él entiende que es una buena ley. Bueno, si él la respaldó, él la presentó, así que entiendo yo que para él era una buena ley. Sería muy extraño que el presidente Piñera dijera es una mala ley. Si el problema no es ese, el problema es cómo indebidamente influyó en la redacción de la ley una empresa privada, que finalmente era beneficiaria, eso no lo sabíamos, para serle franco, pero finalmente era beneficiaria de los contenidos de esa indicación. El punto de reproche es, mira, a ver, digámoslo de otra manera, uno siempre tiene relaciones con gente, yo recibo muchos sindicatos, por ejemplo, cuando hay leyes laborales, y creo que es parte de la tarea, probablemente otros recibirán más al mundo empresarial, yo más de alguna vez también he conversado con el mundo empresarial, pero es distinto que a uno le redacten las indicaciones. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que ese es el reproche, porque finalmente, bueno, ¿para qué está uno? Perdón, pero el reproche se puede ampliar a otras cosas. No, sin duda. El reproche, y lo que a uno le parece sorpresivo, es que, bueno, es muy sorpresivo, es indignante, más que sorpresivo, que un empresario
redacte una ley que le afecta. O sea, eso ya es algo que no conocíamos. Eso es absolutamente así, reprochable. De esta manera tan feroz puede ser un delito muy grave si todo se comprueba. En fin. Ese es el punto. Exacto, no, estamos hablando de una cuestión que, a ver, es indignante. Pero lo que yo no entiendo es que un empresario, un gerente de una empresa redacte una ley y esta ley pase por el Congreso como la redactó y que finalmente senadores de distintos colores políticos terminan respaldando esa ley. Eso es perfectamente posible. Si nadie tiene por qué saber que ese proyecto lo redactó un empresario. Eso era parte del misterio de este Estoy de acuerdo, pero cuando una ley es beneficiosa para una empresa y perjudicial para el resto del país, uno se cuestiona por qué terminan aprobando una ley como esa. Por eso le digo, la diferencia de la Cámara con el... Yo me hago cargo de mi votación. Estoy de acuerdo, pero me gustaría una interpretación suya sobre eso. Es que sería abusivo de mi parte entregarle por qué tal cual votaron a favor, porque no lo sé. Digo, sería abusivo, sería especular. Lo que yo me hago cargo es de la votación de mi bancada y de la votación de la concertación, porque votamos alineadito, todo el mundo. ¿Sí? Creo que el único... Esto se aprobó con los votos de la derecha, más el voto del entonces diputado Pedro Velázquez. ¿Por qué en el Senado se votó de otra manera? En las circunstancias que usted me menciona, lo ignoro y francamente sería especular. Lo que sucede es que del reproche ético que significa que un empresario redacte una indicación o un artículo de una ley, hasta ahí merece un reproche. Pero si de eso se colige además, fruto de la investigación, que hubo algún nivel de dádivas por eso, si hubo alguna recompensa, alguna retribución, claro, estamos probablemente en la comisión de un delito. Entiendo que eso es lo que está investigando el Ministerio Público. Ahora, Pablo Longueira hace una defensa, él renuncia al partido político en el que ha militado 32 años, es un dirigente relevante de la UDI. Sin duda. ¿Eso para usted es una señal que marca algo distinto, que entrega una visión, otra visión de la UDI? Yo creo que para él debe ser muy doloroso lo que hizo, porque finalmente él es un ícono de la UDI, qué sé yo, ha sido parte de su formación. Pero yo siento que es un gesto inútil, porque la UDI fijó una doctrina en esto, que fue la doctrina que se estableció cuando ocurrió lo de Jovino Novoa. Entonces, ¿cómo se resuelve eso? Yo creo que la renuncia de Pablo Longueira no hace mella en esa doctrina. La doctrina que fijó la UDI fue muy precisa. Dice, mire, puede existir un delito, puede estar confeso de ese delito, hay un reconocimiento de ese delito, los tribunales lo establecen y lo sancionan, pero como el producto del delito aparentemente iba para los fines encomiables, como es el sostenimiento del partido o de algunas campañas, no nos merece reproche. Cuando se fija esa doctrina, usted comprenderá que Longueira renuncia a la UDI, no le hace mella a la doctrina, si la doctrina ya está instalada, si eso es lo grave. Y lo digo con mucha desazón, porque lo que hizo la UDI, sin perjuicio que me merece un tremendo reproche político, nos afecta a todos. Porque hay otros partidos que han hecho cosas distintas, pero que sin embargo es tan demoledor lo que hizo la UDI que al final lo que hicieron otros no sirve de nada. Una de las razones, no creo que sea la única, pero una de las razones por las cuales, y lo digo con mucha beneplácito, dentro del marco del desprestigio general, no me pierdo, una de las razones por qué el Partido Socialista es el partido mejor evaluado de los partidos tradicionales. Estamos inmediatamente después de Revolución Democrática, que tiene un gran prestigio, con un nivel de conocimiento, por cierto, mucho mayor, es que yo creo que hemos tenido una doctrina distinta. Y con todo, no digo que sea el único por la única razón, y también en el marco de un contexto en que estamos todos a la altura de... Sí, creo que la presión no es tan alta. Pero aún así... Diputado, ¿qué se puede hacer con esta ley? Derogarla, revisarla, modificarla, lo que sea necesario. Perdón, pero ¿se va a hacer? ¿Hay un acuerdo? ¿Están conversando ya sobre eso? Lo que pasa es que ahí hay un problema. Entiendo que el Partido Comunista presentó una fórmula para anularla. Lo que había hecho con la ley de pesca. Yo creo que en ese caso hay un severo problema de inadmisibilidad, porque la facultad para establecer, modificar o eliminar tributo es una facultad exclusiva de la Presidencia de la República, quien ejerce ese cargo. Los socialistas vamos a presentar yo no la he firmado porque ya están las 10 firmas, de un proyecto para revisar, para derogarla, para dejarla sin efecto. Perdón, ¿y tiene que tener el patrimonio también del Ejecutivo? Es que yo lo hice presente hoy día en mi bancada, yo la suscribo desde el punto de vista político, no tengo ninguna duda que es lo que corresponde.
creo que tiene algún viso de inadmisibilidad. Yo creo que lo que se está dando es una señal al Ejecutivo para que el Ejecutivo tome iniciativa en ese sentido. Tengo la sensación de que el Ejecutivo no está en esa disposición porque sí, le escuché... le iba a preguntar lo mismo. Por lo que le escuché al vocero. ¿Y por qué el Ejecutivo no está en esa disposición? Bueno, pero diputado, usted abusa de mí, pues. No. Pide cosas que no... En ningún caso lo haría. Pero usted es parte de la nueva mayoría, usted es parte... Yo mi impresión es que es un tema de oportunidad, no me lo explico de otra manera. No casarnos no hacerlo todavía. Veamos la ley de pesca que ya generó una cierta dificultad. Me da la impresión de que en esto el Ejecutivo tiene más bien una posición de darle cierta gradualidad a las cosas. No me lo explicaría de otra manera porque a partir de todos los antecedentes pareciera ser muy razonable. Ahora, ojo, también hay que considerar que una eventual derogación o dejar sin efecto, hay que ver cuánto impacta los derechos ya adquiridos, aunque sea indebidamente, por la empresa que gozó de este beneficio. Esto es bien delicado, ¿eh? Por eso es que... Perdón, ¿qué quiere decir con eso? Que podría haber derecho a indemnización. Ah, claro, por todo lo que ganó extra en forma mala vida. Sí. No, al revés. Porque ustedes están cambiando la regla del juego. Exactamente. Y no a esas, sino a las otras que les tocó lo mismo. Desde el punto de vista de técnico, la anulación tiene la ventaja que no surte ese efecto. No, si nulo fue siempre nulo, fue siempre malo, sí. Digamos. Y en ese caso no podría haber derecho a indemnización, pero tiene este otro componente inconstitucional. Diputado Osvaldo Andrade, vamos a hacer una pausa en el programa. A la vuelta vamos a entrar más de lleno en lo que pasa con la reforma laboral y cómo la toman ustedes desde la Cámara de Diputados. Muy bien. Ya volvemos. Sigue en entrevista verdadera, estamos conversando con el diputado del Partido Socialista, Osvaldo Andrade. Diputado, antes de entrar a la reforma laboral, le quería preguntar por las reformas o las leyes que se están hoy día aprobando y estudiando en el Congreso, en el Parlamento, y que buscan hacer esta división que quede bien demostrada entre los negocios y la política. Y que tiene que ver con sancionar a los parlamentarios, poner límite a las platas, en fin. ¿Hay otro tipo de reglas que quieran robustecerse o que quieran estudiarse en Chile y que tienen que ver con otras cosas y que es incorporar delitos que se miran, que existen en otros países? Por ejemplo, enriquecimiento ilícito, sí. O una ley, por ejemplo, que responsabilidad penal de las personas jurídicas, por ejemplo, o una ley que apunte a cuando hay un daño colectivo, como lo que pasó hoy día con lo mismo del caso Loqueira. La penalidad del delito cohecho. Bueno, ese tipo también se está mirando. Es parte del debate, ¿no? Ahora, convengamos que en el curso del año legislativo pasado se aprobaron 6, 7, 8 nuevas normas en materia de probidad, desde la ley de probidad, partidos políticos, transparencia, campaña, pérdida del escaño, CERVEL. Hubo una interesante dinámica de aprobación, pero nos faltan dos cosas, en mi opinión, ya que usted puso el tema. Uno, efectivamente seguir insistiendo en eso, pero también hay una fase que no es legislativa, ¿no? Que es una fase más reglamentaria, más vinculada con comportamiento, con usos administrativos que a veces constituyen privilegios que deben ser regulados. En esa línea está el estatuto de la Cámara de Diputados que se está conversando. Yo creo que falta otra fase que es una cuestión más política. Mire, a ver, las responsabilidades penales que las determine la Fiscalía, el Ministerio Público, que las determinen los tribunales. Bien, y respaldemos eso. Pero hay un conjunto de conductas que constituyen irregularidades que no necesariamente constituyen delitos. ¿Son falta ética? ¿A eso se refiere? Exactamente. Y que claramente merecen reproche. Esa faceta, ese punto intermedio que tiene que ver con que nunca más pasen estas cosas, ahí están las leyes, con que los que cometieron delitos sean sancionados, pero esta fase de los que cometieron irregularidades que no son constitutivas de delito y en consecuencia los tribunales no se van a pronunciar sobre ello, es una responsabilidad de los partidos. Los partidos se tienen que hacer cargo de eso. Por eso la resolución que por lo menos los socialistas tomamos, que cualquier persona que esté involucrada en irregularidades, por supuesto que no son constitutivas de delito, porque ya con eso está resuelto, no podrá ser representante del Partido Socialista. Diputado, quiero pasar ahora a la reforma laboral que se está discutiendo y se tiene que en estos momentos haber terminado de votar. La idea del senador a despacharla y tiene que volver a la Cámara de Diputados porque hay cambios. Sí, claro. Y de hecho, según lo que entiendo por la votación, se respaldaron varios de los artículos, pero hay
Uno que se cayó, digamos, del paquete original, que es la negociación interempresa. La verdad que hay 4 cosas que son nuevas. Ya. Y que probablemente en un paquete para la eventual mixta debieran ser consideradas, sin perjuicio de otras cosas que hay que revisar porque hay que ver la votación más en detalle. Sí, claro. Uno es el tema de las adecuaciones necesarias en la huelga. Ya. 2 es el tema del sindicato interempresa. 3 hay un tema vinculado con la subcontratación. 4 hay un tema vinculado con la extensión de los beneficios. Si usted me permite, sucintamente cada cosa. En materia de huelga se incorporó este concepto de la adecuación necesaria, que es lo más insólito que hay. Que no estaba cuando usted lo discutieron en la Cámara. No, eso no estaba en la Cámara. Y es lo siguiente, de lo que se trata es de ver qué facultades tiene el empleador respecto a los trabajadores que no están en la huelga. Sí. Entonces, parafraseando a la ministra, y por eso es tanto insólito, de lo que se trata es que, perdonen la redundancia, son necesarias las adecuaciones necesarias para que los trabajadores que no están en la huelga puedan cumplir con lo que está convenido en sus contratos. Fíjese que se establece la doctrina que para que usted cumpla con su contrato de trabajo, si usted no está en la huelga, hay que además tener en el empleador adecuaciones, facultades de adecuaciones necesarias. Pero si su contrato usted lo debe cumplir igual. Primer tema. Segundo, en el tema de la extensión de beneficios... Perdón, ¿usted cree que con esa frase se va a ir al tribunal? Es una puerta para reemplazo interno. O sea, porque si detrás de eso no hubiese la posibilidad del reemplazo interno, no habría necesidad de ponerlo. O sea, si alguien genuinamente quiere que no haya reemplazo interno, eso está de más. Ahora, ¿eso se puso por presión de gente de dentro de la nueva mayoría? Sí, claro, no. Si todas estas discrepancias han sido interior de la buena mayoría, si en esto la derecha se ha solazado. Bueno, perdón, pero eso que va a pasar a la Cámara y que tienen que revisarlo fue aprobado en el Senado. Sí, hay claro. Incluso cosas que no se aprobaron. La negociación interempresa. Exactamente. Donde senadores de la democracia cristiana votaron con la oposición. Así es. Lo que nosotros habíamos planteado que la negociación interempresa fuese obligatoria. El Senado lo que aprobó que se mantuviera en carácter de voluntario, y eso evidentemente va a haber que resolverlo eventualmente en una mixta. Hay una tercera cosa que es importante, y es que se estableció una cuestión que también resulta un tanto insólita en materia laboral, y que es el problema de la subcontratación. Permítame explicarlo de la siguiente manera. Lo que dice la ley, es el proyecto, es que la empresa mandante, ¿no es cierto?, que tiene una relación civil con la empresa contratista o comercial, porque ahí no hay nada laboral, tendrá las facultades de contratar el servicio que se deja de prestar respecto de cuando la contratista está en huelga. Es decir, usted me contrata, usted es mandante, perdone que la use como ejemplo, usted me contrata a mí como empresa subcontratista para que yo le preste servicio de aseo. Sí. Mi empresa está en negociación colectiva y entró a la huelga. Entonces usted, como mandante, tiene derecho a contratar a otra empresa para que preste el servicio del aseo, otra empresa contratista. Y fíjese que esta empresa contratista, esta nueva empresa contratista, podría contratar a los trabajadores que están en huelga. Nada se lo impide. Entonces eso hay que repararlo. Usted comprende que no parece razonable que eso ocurra. Hay un tema también con los quórum para constituir sindicatos y negociar en las pequeñas y medianas empresas. Ahí hay un retroceso porque hay un descuelgue. Bueno, hay varias cosas que hay que revisar. Diputado, ¿abre fisuras en la nueva mayoría o qué tipo de fisura abre si nos vamos por las declaraciones de un senador que es socialista también, como Juan Pablo Letelier, en la nueva mayoría, con la forma en que llevó adelante o la presión que llevaron adelante senadores de la democracia cristiana en esta ley en específico? Bueno, hay una primera fisura que se produce al interior de la propia democracia cristiana. Es cierto. La senadora que representa a la democracia cristiana en la Comisión de Trabajo, la senadora Goic, votó alineada con la Comisión de Trabajo, con la mayoría de la Comisión de Trabajo. Sí, se estuvo con nosotros hace 2 días. Senadores, y algunos senadores la acompañaron, como el senador Araya, como el senador Pizarro. Otros senadores votaron completamente en contra. Yo creo que allí hay algo que tendrá que resolver la democracia cristiana. En el desalojo que se produjo de la bueno, le iba a preguntar también por eso. Le quería comentar solamente a propósito de esto, es que... Perdón, se refiere al desalojo de los dirigentes de la CUT que estaban presentes en las graderías mientras se discutía solo para aclarar. Tiene toda la razón. Y que fue bastante rudo, ¿ah? Bueno, la persona que aparece en la imagen tal vez con mayor crudeza del desalojo es Norberto Díaz, el Cachorro Díaz, que es un vicepresidente de la CUT, un destacado militante de la democracia cristiana. O sea, yo creo que ahí hay un problema, que por favor no me quiero entrometer, simplemente constato que ahí hay un problema. Y en segundo lugar, claramente hay una dificultad al interior de la nueva mayoría que no es capaz de ponerse de acuerdo en un proyecto de esta envergadura.
Ahora, en eso hay un poquito de responsabilidad de todos, yo lo quiero decir, y también un poquito del gobierno. ¿En qué sentido? Porque el gobierno tiene que tener la capacidad de ordenar a su coalición. ¿Quién no lo pudo hacer? Es que, perdón, se lo pregunto de otra manera. ¿Hay convicción en los ministros de la moneda de que el proyecto tenía que tener ciertas condiciones? Me refiero al ministro de Hacienda, al ministro de la Presidencia, a la ministra del Trabajo. Yo creo que hay también matices al interior de los ministros. Mire, cuando uno en las sesiones de la comisión escuchaba a ministros del gobierno explicar lo de las adecuaciones necesarias, créame que no necesariamente uno escuchaba el mismo discurso. Y cuando hay matices entre los ministros, evidentemente se genera un amplio camino para que esos matices se transformen en dificultades. Entonces, yo creo que es un error entrar en la personificación de la responsabilidad, porque el gobierno es uno y la nueva mayoría es una. Y yo tampoco creo que esto sea solo responsabilidad de la democracia cristiana, quiero ser muy sincero. Yo creo que es una responsabilidad compartida. Lo que hay que hacer es que el desenlace, el balance que uno puede hacer al término de esta maratónica sesión, es que la nueva mayoría estuvo dividida y eso fue incapacidad de la nueva mayoría de ordenarse e incapacidad del gobierno de hacer ese ordenamiento. Yo creo que hay que asumirlo autocríticamente y hay que repararlo. Lo que pasa, diputado, que usted alude a algo que es muy grave y que tiene que ver con esta reforma. Es una de las reformas que la presidenta señaló que eran pilares de su gobierno, de las estructurales que han tenido harto ripio, lo saben, pero esta es una estructural y que tenía, y los anuncios eran gruesos, tenía que aterrizarse, estoy totalmente de acuerdo, pero tenía ciertas condicionantes, sí, claro, ciertas condiciones fijas. Cuando parte de esas condiciones se pusieron en duda, exacto, y que fueron los propios ministros de Estado que de alguna manera ponían ciertas trabas o encontraban que podía adecuarse de una manera distinta, bueno, ahí estamos hablando de un problema grave, de falta de convicción interna respecto a lo que se hace. Yo no le quito gravedad al problema, pero no lo dramatizo. No le quito gravedad porque efectivamente es un problema serio. Pero es falta de convicción. Pero no lo sé. Yo creo que también hay legítimas opiniones. El punto es que cuando se está en una coalición y esa coalición respalda un gobierno, lo razonable es que además cuando tiene la oposición al frente se opere en forma unívoca, se genere un propósito común. Cuando lo grave de esto es qué impresión tiene la ciudadanía si la coalición que respalda al gobierno no es capaz de ordenarse en torno a un proyecto del gobierno. Te lo describió. Pero está bien. Es grave, pero tampoco lo dramatizo porque falta el tercer trámite. En el tercer trámite en la Cámara de Diputados generaremos una convicción para votar de una determinada manera. Es evidente que hay cosas que no vamos a votar igual que el Senado. Y en la mixta tendremos que buscar un mecanismo, y en la mixta la nueva mayoría es mayoría. Tendremos que ser capaces allí de ordenar un esquema que nos permita salir airosos. Esto va a significar probablemente que todos van a tener que ceder y todos vamos a tener que entregar, porque bueno, de eso se trata. Es una negociación. Por eso quiero volver a hacerle la pregunta, después del mismo análisis y diagnóstico que usted hace, ¿qué fisuras abre o de qué tamaño abre fisuras esto que pasó y que usted mismo dice, yo hago la autocrítica? Es que esa respuesta yo se la tendría que dar una vez que termine la mixta, porque solamente ahí voy a poder hacer el balance final. Lo que tengo hasta ahora es como ustedes señalan, una información en desarrollo. Bueno, este es un proyecto que está en desarrollo, que tiene que hacerse cargo de lo que pasó hoy día en el Senado, no cabe ninguna duda. Que tiene que hacerse cargo autocríticamente, no cabe ninguna duda. Y hay que sincerar las cosas. Si en el gobierno, y permítame decirlo así, si en el gobierno está la voluntad de que haya un espacio para reemplazo interno, yo preferiría que lo dijeran de una vez y ordenamos nuestro debate en torno a esa realidad. Y cada uno asumirá sus responsabilidades. Lo que no es posible es que cuando se hablan de estas cosas uno diga A y el otro diga B respecto a la misma indicación. Fíjese usted que en el Senado, yo escuché algunas de las intervenciones y senadores de la nueva mayoría tenían visiones completamente distintas de qué significaba, por ejemplo, lo de la adecuación necesaria. Unos decían que en virtud de cómo había quedado redactado no había ninguna posibilidad, y otros decían no, si nosotros estamos votando esto favorablemente precisamente porque abre la posibilidad. Y esto no es un tema menor, porque que haya un reemplazo interno significa si hay huelga efectiva o no hay huelga efectiva. Yo creo, y esta es mi convicción personal, de que sí hay espacio para el reemplazo interno. Esa es mi convicción. Y yo le he propuesto al gobierno una redacción que ponga coto a eso, o sea, porque esto no solo se trata de reclamar, hay que ayudar a resolver los problemas. Como le he hecho una propuesta en materia de extensión de beneficios, como le he hecho una propuesta en materia de
con su contratación, ¿me entiendes? Porque se trata no solo de reclamar, sino que espero que eso sirva para la mixta, pero cuando terminemos la mixta, si tiene la gentileza de invitarme, que no juegue Colo-Colo naturalmente, con mucho gusto le vengo a contar. Lo hablamos de nuevo. Muy bien. Muchas gracias, diputado, por acompañarnos. Gracias a usted, muy buenas noches. Que le vaya bien. Gracias. Vamos ahora a un resumen de noticias. De femicidio se produjo el miércoles en la noche luego de que un sujeto disparara a su pareja en la cara para posteriormente suicidarse en Los Andes, región de Valparaíso. Un hombre de 60 años cometió el crimen en el sector donde residían en Rinconada, en la comuna de Los Andes. Este lamentable hecho se suma a los 10 que han ocurrido en los 70 días que van del año. Diversas reacciones generaron en el gobierno y oposición los dichos del expresidente Sebastián Piñera, quien este jueves defendió la ley de royalty minero aprobada en su mandato, a la vez que aseguró que en el caso del ex senador Pablo Longueira serán los tribunales de justicia los encargados de juzgarlo. Tras las declaraciones del exmandatario, la senadora de Amplitud, Lili Pérez, expresó que lo importante es que tenemos un expresidente de la República que da la cara. En tanto, desde la nueva mayoría surgieron duras críticas hacia el expresidente. Por ejemplo, el jefe de la bancada PPD, Jorge Tarut, afirmó que han visto cómo Piñera avala lo realizado por Pablo Longueira. El Ministerio Público de Sao Paulo solicitó la prisión preventiva del expresidente Luis Ignacio Lula da Silva en el marco del proceso que lo investiga por delitos de lavado de activos, falsificación de documentos y ocultamiento de patrimonio. Esto luego de que el exmandatario fuera denunciado por la Fiscalía en la ciudad de Sao Paulo en el marco de las indagaciones por un departamento triplex que presuntamente tendría en Guarujá. Al pedir la medida cautelar, la Fiscalía afirmó que es indispensable que se decrete la prisión preventiva, pues entienden que el ex jefe de Estado podría mover su red de apoyo para evitar que el caso en su contra siga su curso natural. España salió hoy en defensa de Rafael Nadal después de que una ex ministra de Deportes de Francia asegurara que la pausa de 7 meses que se tomó el tenista en 2012 no fue por una lesión de rodilla, sino por un positivo en un control de antidoping. Es tan burda la mentira que se desclasifica sin mayor esfuerzo, señaló el presidente del Consejo Superior de Deportes, Miguel Cardenal, en un comunicado. El terremoto que desencadenó el lunes la rusa María Sharapova al anunciar que había dado positivo en el Abierto de Australia fue el pretexto que utilizó Roselyne Bachelot, ministra de Sanidad y Deportes en Francia entre 2007 y 2010, para atacar a Nadal, campeón de 14 Grand Slam y ex número 1 del mundo. Muchas gracias por acompañarnos.